Si te dicen, vamos a la playa, seguramente imaginas el mar con sus olas que bailan al ritmo del viento, la arena dorada bajo tus pies y las majestuosas dunas que se extienden hasta donde alcanza la vista. Pero detengámonos por un momento y volvamos a nuestra atención hacia la arena misma. ¿De qué color es la arena? Lo que generalmente viene a la mente es la típica arena amarillenta. Sin embargo, en lugares raros y remotos, la naturaleza nos sorprende con arenas de diversos colores. Blancas como la nieve, rojas como la tierra ardiente del desierto de Namibia, e incluso verdes o rosadas. Hoy nos sumergiremos en los misterios de la arena negra. ¿Por qué la arena puede tener diferentes tonalidades? ¿Qué procesos naturales están en juego para crear esta maravilla de la naturaleza? Acompáñanos en este viaje de descubrimiento mientras exploramos las profundidades de las arenas negras. La arena de la playa está formada por minerales, pedacitos de rocas y resto de conchas. Algunos de estos materiales provienen de lugares cercanos, pero otros pueden ser arrastrados por ríos y arroyos desde lugares más lejanos, o transportados por el viento. Para que te des una idea, en las costas de la provincia de Buenos Aires, Argentina, se encontraron minerales que provienen de las rocas de la cordillera de los Andes. Imagina todo ese viaje sumando al vaivén de las olas y mareas en las playas que arrastran la arena de aquí para allá todo el día y la noche sin parar. Esos minerales y rocas se rompen, se desgastan, se descomponen y solo los más duros y resistentes sobreviven. Entre ellos, el ganador es el cuarzo. Otros minerales que suelen resistir bastante son los feldespatos, el zircón y algunos más. Estos minerales son de colores claros, blanquecinos y amarillentos. De ahí que la arena tenga ese color. La arena adquiere su color de los minerales que la componen. Por ejemplo, la arena rosada de algunas playas de Brasil debe su color al granate, un mineral rosado. En los departamentos de Rocha y Maldonado, en Uruguay, se encuentran extensas playas que atraen a miles de turistas cada año. Pero estas playas no son solo importantes desde el punto de vista turístico, también albergan un ecosistema costero único. Estas playas están compuestas por arenas con un aspecto muy particular. Si observamos detenidamente, veremos sectores más oscuros, conocidos como arena negra. Esta arena ha llamado la atención de muchos investigadores. Estas arenas están compuestas por lo que se conocen como minerales pesados. ¿Qué le dan ese aspecto oscuro? Pero, ¿qué tienen de interesante estas arenas oscuras que han llamado la atención a los investigadores? Para ello, nos dirigiremos a la localidad de 33. Allí, la doctora Paulina Abre y su equipo desvelarán este misterio. Es en este laboratorio donde se descubrirán los secretos de estas arenas. Desde hace varios años en este laboratorio se han estado analizando los minerales de las arenas negras de las playas y dunas de los departamentos de Rocha y Maldonado. Todo comienza con una tarea sencilla. Los investigadores recolectan pequeñas cantidades de arenas en bolsitas, anotan la ubicación exacta de cada muestra y luego las llevan al laboratorio de proveniencia sedimentaria. Estas arenas contienen minerales como cuarzo, feldespatos y fragmentos de caracoles, que son los que le dan su característico color amarillento. Además, todos estos minerales son relativamente livianos. Sin embargo, también hay otros minerales que se destacan por su amplia variedad de colores y por una característica en común: son más pesados. Esta diferencia de peso se aprovecha para separarlos mediante una técnica muy sencilla: el bateo de arena en agua, similar a la que utilizan los buscadores de oro. Lo que
es una técnica de bateo que sirve para separar, en este caso de las arenas, los minerales más pesados que se tengan. Lo que se está usando es una batea, es una batea de vidrio donde tiene esa, por ejemplo, esa línea es donde se pueden quedar atrapados los minerales pesados, que es lo que se ve, que todo lo oscuro que está ahí. Pero, ¿qué son los minerales pesados? Para responder a esta pregunta veamos una demostración comparando el peso de dos minerales, el cuarzo y la magnetita. Distinguimos la diferencia entre un mineral pesado y uno liviano y entendamos su importancia. Para entender la diferencia entre los minerales pesados y los minerales livianos, yo les voy a mostrar cómo estos dos minerales, que uno es pesado, que se llama magnetita, que es este negro que tengo acá, es mucho más pesado que este que tengo acá, que se llama cuarzo, que es un mineral liviano, que es en este caso blanco, medio transparente. Les voy a pesar en la balanza para que ustedes vean cómo dos minerales que son prácticamente del mismo tamaño, la magnetita pesa casi el doble que el cuarzo, que es un mineral liviano. Bueno, vamos a hacer la prueba. Vamos a pesar la magnetita y vemos que pesa 808 gramos. Y ahora vamos a pesar el cuarzo y vemos que pesa 406 gramos. Quiere decir que para dos minerales prácticamente del mismo tamaño, la magnetita, como es más densa, pesa mucho más. El límite que usamos los investigadores para separar entre minerales pesados y minerales livianos es de densidad 2,9 gramos por centímetros cúbicos. El agua o el viento tienen que hacer mucho más fuerza, necesitamos mucha más fuerza de corriente de agua o de viento para que estos minerales, como son más pesados, puedan ser transportados. En cambio, con corrientes o con vientos más bajos, el cuarzo y otros minerales livianos sí pueden ser transportados o pueden ser transportados más lejos. Esto va a hacer que los minerales pesados se concentren en algunos lugares y los minerales livianos se concentren en otros. Por eso en la arena encontramos estos niveles, ¿sí?, de minerales pesados y el resto de la arena que tiene mayormente minerales livianos. Los minerales pesados se concentran en la parte oscura de la arena, pero esta parte negra puede contener una diversidad de minerales, algunos de los cuales no son negros en absoluto. Para identificar cada uno de estos minerales necesitamos hacer análisis adicionales. En primer lugar, podemos aprovechar una propiedad, el magnetismo. Utilizamos una herramienta conocida como separador de Franz para separar los minerales magnéticos de los no magnéticos. Bueno, acá les vamos a mostrar cómo usamos este equipo que se llama electroimán o Franz también, donde traemos los minerales pesados después de que ya los bateamos y los tenemos concentrados, y acá los vamos a separar según la fuerza que tenemos que darle al imán para que esos minerales queden atraídos. Por acá es por donde ponemos la muestra. Por acá es por donde ponemos la muestra. La muestra viene así, es como unos granitos de arena sueltos, en este caso es bien oscura. Por acá vamos a poner la muestra de a poquito. Los minerales van a ir cayendo por esta regla. Le vamos a dar una intensidad al imán, que lo manejamos de acá, ahora les vamos a mostrar. Los minerales van cayendo y van quedando de un lado los que son atraídos por el imán y del otro lado los que no son atraídos por el imán. Y van cayendo en estos dos recipientes que colocamos acá. ¿Sí? De esta bandeja de control, lo que nosotros podemos dominar es la intensidad de la corriente. ¿Sí? Empezamos desde una intensidad bajita, 0,2, pasamos la muestra, y vamos a recoger acá todos los minerales que son atraídos a esta intensidad 0,2.
Una vez que terminamos, aumentamos el voltaje, la corriente a 0,4 amperes y pasamos de nuevo la muestra para juntar todos los minerales que son atraídos a esa intensidad. De nuevo acá. Y así seguimos hasta una intensidad de 1,2. Y lo que hacemos es juntar los minerales según la intensidad, como por ejemplo vamos a usar esta tabla para ver cuáles son los minerales que van a quedar atraídos a una bajita intensidad y cuáles son los minerales que quedan atraídos a una intensidad más alta. Eso nos sirve para poder identificar qué minerales hay en esa muestra. De esta bandeja lo que controlamos es la vibración que le podemos dar al alimentador, o sea, al lugar donde ponemos la muestra, y la vibración que le podemos dar a la regla esta por donde corren los minerales, ¿sí? Le podemos dar más vibración o menos vibración, y esto ayuda a que los minerales bajen más rápido o bajen más lento. Eso depende de cada muestra, cómo lo vamos a ir regulando. Bueno, acá voy poniendo un poco de la muestra para que veamos cómo caen los minerales. Una vez separadas las distintas fracciones de minerales con el imán, es hora de examinarla más cerca con la lupa. Miren todos estos colores y tipos diferentes de minerales en la misma arena. Dentro de esta vasta diversidad de minerales, podemos destacar el granate, de color rosado, el epidoto, de color verdoso, y la monacita, de color amarillento. Pero también existen minerales oscuros, como la magnetita y la ilmenita, que le dan el color negro a la arena. Los investigadores están ansiosos por descubrir de dónde provienen exactamente estos minerales. Utilizando un microscopio electrónico podemos medir la composición química de cada grano de arena, lo que nos ayuda a determinar su origen geológico y el viaje que han emprendido hasta llegar a la playa. En el laboratorio, Gonzalo Blanco utiliza esta herramienta para observar con detalle a los minerales pesados, con la finalidad de estudiar su composición química, ya que nos permite conocer no solamente el origen, sino también si contienen elementos de interés económico. En la imagen vemos diferentes minerales que aparecen en sedimentos a lo largo de la costa del Uruguay. Estos minerales son muy pequeñitos, ahí se ve la escala, son granitos de arena, y que en estos minerales hay una amplia variedad, desde minerales con plata, a veces se puede encontrar oro, asociado a diferentes yacimientos que puede haber en las costas de nuestro país. Es interesante notar cómo estas imágenes, el brillo de estas imágenes se corresponde con sus características minerales, ¿no? Además, se pueden hacer análisis químicos in situ de cada mineral, obteniéndose así los porcentajes, los valores de los elementos químicos, como puede ser cobre, plata, sodio, potasio, todos estos elementos que son importantes en cualquier estudio mineralógico. Entonces, con la ubicación de las muestras, la concentración de minerales por peso, la observación bajo lupa y la composición química gracias al microscopio electrónico, podemos deducir de qué rocas provienen, desde dónde vienen y cuánto han viajado hasta aquí. Los minerales que componen la arena son los verdaderos artistas detrás de su coloración. Desde el resplandeciente cuarzo hasta el exótico granate,
Cada mineral deja su marca única en la paleta de colores de la naturaleza. Y conocer todo esto no solo es importante por el valor del conocimiento en sí mismo, sino también porque algunos de estos minerales pesados que se encuentran en las arenas negras de Uruguay son recursos minerales valiosos, que podrían explotarse para obtener metales destinados a la industria. Un ejemplo claro es la ilmenita. ¿Recuerdan ese mineral negro que es uno de los más abundantes en estas playas? La ilmenita es un óxido de hierro y titanio, lo que significa que está compuesta por titanio, hierro y oxígeno. El titanio puede extraerse de la ilmenita y, entre otras cosas, se utiliza en la fabricación de pigmento blanco para las pinturas. Además, este mineral tiene aplicaciones en la industria aeroespacial, lo que lo convierte en un recurso de gran potencial económico. En las últimas décadas, un fenómeno que afecta a las playas a nivel mundial ha comenzado a tener un gran impacto considerable en Uruguay: el retroceso costero. El avance de la urbanización y la gestión inadecuada del medio ambiente han provocado la pérdida significativa de arenas, lo que altera la compleja dinámica costera. Esto no solo afecta la estructura de las playas, sino que pone en riesgo un ecosistema costero único. Por ello, es crucial entender el origen y la composición de estas arenas. Este conocimiento no solo nos permitirá comprender mejor los procesos que moldean las costas, sino que será fundamental para aplicar un manejo más adecuado y sostenible del entorno.